Antes de empezar, vamos a orar. Padre Dios, Señor, te doy gracias que todos podemos estar aquí unidos hoy para adorarte y para aprender de tu palabra. Señor, te pido por sabiduría y por las palabras correctas para explicar lo que dice tu palabra, Señor. Te doy gracias por la Biblia, te doy gracias por darnos el chance de aprender de tu sabiduría y ser mejores personas, Señor. Gracias por todo el amor que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús, amén. Pues hermanos, esta noche se van a cansar de una palabra específica. No voy a decir cuál, pero se van a cansar. Ahora, ¿cuál es una de las preguntas más difíciles de responder? ¿Alguien tiene una idea? Contestar la pregunta de cuál es la pregunta más difícil. La misma pregunta. Eso mismo. Es una pregunta así difícil, una pregunta difícil, pero vamos a ser un poco más específico. ¿Cuál es una pregunta que es demasiado difícil de responder cuando un muchacho te pregunta? Bueno, si te preguntan si has pecado, en qué, y yo creo que es una pregunta muy difícil de contestar. Diría que sí, una pregunta difícil. ¿Algo más? Agüité ayer. Si estamos ahí, sí, es una otra pregunta demasiado difícil de responder y se cansa uno de decir lo mismo. ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, ¿Por muchas qué? veces. Sí, iba a decir eso, el porqué de muchas cosas. Y cuando tú Eh, contestas por qué, dicen, ¿y por qué eso? ¿Por qué? Y siguen, ¿por qué? Y tú llegas a un punto que no puedo decir nada. Exactamente. La pregunta es ¿por qué? Es una palabra y una pregunta que es tan llena de curiosidad y se pone uno a pensar en sí, ¿por qué? Quiero empezar con Mateo 8, 2 a 4. Mateo 18, perdón, 2 a 4. Muchas gracias, David. Él, llamando a un niño, perdón, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán al reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Amén. La pregunta por qué es algo que nos hace pensar y es algo que te, te pone a buscar la forma de explicarlo en la forma más simple, as- pero también es difícil. Yo creo que para ser niños, si nos vamos a convertir en niños en sí, tenemos que empezar preguntando ¿por qué? Jesús, creo que preguntaba la pregunta ¿por qué? Muchas veces y nos puso a pensar muchas veces en el porqué de las cosas que creemos. Y cuando nosotros no pensamos y tratando de responder estas preguntas de por qué, Él cambia cómo vemos el mundo y cómo nosotros entendemos todo lo que creemos. Y no cambia nuestra vista o nos ayuda a fortalecer nuestra fe en lo que creemos. Quiero ir a Marcos 12:38 a 44.
Gracias, David. Dice así, y en su enseñanza le decía, cuídanse de los escribas, a quienes les gusta andar en con vestiduras largas, y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y en los lugares de honores en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Pero llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamó Jesús a sus discípulos y les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Hermanos, ¿por qué es que su donación contaba más que las donaciones de las otras personas? Lo dio con amor y dio todo lo que tenía. Más los otros tenían bastante, pero no creo que lo hayan dado con voluntad. Buena respuesta. Porque dio todo lo que tenía, sin pensar que se hubiera quedado sin nada para comer. Buena forma de explicarlo, sí, sí. Uno sobre uno es mayor que 1 sobre 100. Creo que nosotros como una sociedad, como una persona, especialmente en este tiempo, el dinero es algo que deseamos mucho. Queremos ser ricos y muchas veces nosotros no nos quejamos de cuánto hacemos porque quisiéramos ganar más, quisiéramos ser apreciados por nuestro trabajo. Pero cuando miramos al dinero que hacemos, ¿por qué es que queremos más? ¿Por qué? Para gastar en nuestros deleites. Sí, para malgastarlo. Sara, ¿tú quieres decir algo? Están conformes con lo que tienen, quieren más. Queremos más, sí, sí. ¿Alguien más? Está bien. Pero sí, nosotros queremos más y cuando deseamos tanto, lo tanto que tenemos no tiene valor. Es en poco que tenemos mucho. Y la misma actitud que tenemos ahora está en los tiempos de pasado. Yo creo aquí que la pregunta ¿por qué? No es tan obvio, pero Jesús está mirando a las personas ricas y está viendo que las personas ricas piensan que están adorando a Dios, que quieren pensar que viven una forma que es lo mejor que le podrían dar a Dios. Pero lo que vemos aquí es que Jesús dice que ellos están demasiado cómodos, que solo dan lo que sobra, no dan a Dios como deberían estar dando con sus vidas. Que ¿cómo le explico? Que la viuda aquí que tenemos, la viuda pobre, ella tiene fe y confía en Dios y le da todo a Dios.
Y otra vez con nuestra sociedad hay muchos beneficios en el tiempo que vivimos. Tenemos mucha abundancia cuando viene a comida, cuando viene a ropa, pero también tenemos tantos privilegios que no lo podemos imaginar. En los tiempos del pasado, ¿tú crees que uno podría escribir en un papel, oye, no me gusta este rey, lo quiero botar de oficina, quiero sacarlo? ¿Tú crees que podrían hacer eso sin tener temor de su vida, para su vida? ¿Tú crees que podrían hablar mal de cualquier oficial en poder y salir vivo? Pero Si tenés un ejército apoyándote, quizás. tal vez, quizás sí. Pero ahora tú vas a Facebook y escribes, oye, no me gusta este presidente. ¿Y qué pasa? ¿Tú tienes un ejército alante de la casa? No, hermanos. Porque nosotros tenemos el privilegio de hablar lo que sea. Podemos hablar lo que queremos y hasta podemos poner cualquier opinión en el mundo. Pero esta bendición, este derecho, es algo que olvidamos qué tan grande es. Jesús, cuando él caminaba, muchos reyes y gobernantes no preguntaban por qué, no tenían críticas, por lo menos no críticas populares que andaban por la calle diciendo eso y estar vivos. Y una de las razones que Jesús enojaba mucho a las personas religiosas era porque él preguntaba por qué. Muchas personas le gustaban el poder de los sacerdotes y querían, ¿cómo se dice? Querían estar en su lado bueno, para decirlo así. Pero Jesús lo criticaba y lo hizo pensar por qué. Vamos a ir a Mateo, Mateo 21, 23, 27. Si alguien puede leer esto, por favor. Dijiste 23 a 27. Sí, señor. ¿Puedo leerlo? Sí. Okay. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y Jesús le respondió, yo también les haré una pregunta que si me la contestan, yo también les diré por qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él nos dirá. Entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no lo sabemos. Él a su vez les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Gracias, hermanas. Ahora tenemos muchas preguntas aquí. ¿Por qué es que Jesús le responde esto a los principales sacerdotes? Porque los otros no le respondieron, no supieron cómo decirles. Él conocía sus corazones y sabía que le estaban diciendo, no de verdad porque ellos querían saber, porque ellos sabían muy bien. Siempre ellos querían siempre agarrarlo. No tengo las palabras ahora, como de cuidado. No, así mismo. Jesús quería
vamos a ir examinarlo y ver, él sabía ya la respuesta, porque Jesús sabe mucho. Y también, hermanos, te quiero preguntar, ¿por qué en específico se mencionó el bautismo de Juan? Por eso mismo, porque ellos no creyeron. ¿Y por qué no creyeron? Ah, porque ellos decían que su padre era Abraham. Gracias, gracias. Por incrédulo. Incrédulo, sí, sí. Nosotros en Aló, Hechos, porque le tenían miedo al pueblo también. miedo al pueblo también, sí, sí. Si vamos a Hechos 19, 1 a 5. Hechos 19, 1 a 5. Dice así: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estas personas preguntaron ¿por qué? Sin estar preguntado. Esta pregunta hace que uno se examina y ver y responderse por sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se bautizaron en el nombre del Señor Jesús? ¿Cómo fue la pregunta, Ángel? ¿Por qué esas personas fueron bautizados en el nombre de Jesús? Bueno, porque Juan vino predicando. El Señor lo mandó a predicar. Vino predicando ese bautismo. Y ellos obedecieron. ¿Y por qué obedecieron? Ah, porque aman a Dios. ¿Y por qué aman a Dios? ¿Por qué? Porque Dios lo amó primero. Buenas respuestas. Ellos sabían de la palabra. Eso es verdad. Hay muchos ejemplos como este en la Biblia donde tú puedes seguir preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú vas a sacar muchas respuestas y tú vas a examinar la Biblia en sí. Hermanos, yo espero que cada vez que tú escuchas una prédica, pregúntate ¿por qué? Escuchamos muchos mensajes en nuestra vida. Me imagino ustedes escuchando miles y yo todavía estoy empezando con mis cienes. Y hay muchas prédicas donde podemos estar preguntando, ¿por qué es que dicen eso? ¿Por qué es que usan este versículo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando preguntamos esas preguntas y después entramos a la Biblia para responderla, porque la Biblia nos ayuda con muchas cosas, nos va a dar claridad y nos va a dar respuestas. Porque cuando nosotros salimos al mundo y uno pregunta, ¿por qué es que sigue a Jesús? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Por qué es que sigues Jesús? Piénsalo bien. Porque Él murió por mí.
¿Y por qué murió por ti? para salvarme de mi pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y mandó su Hijo para morir por nosotros, para que podamos ser salvos ¿Salvo de qué? de nuestros pecados, de las ofensas que le hacemos a Dios. Amén. Y así mismo, cuando empezamos a preguntar por qué, hasta en nuestra vida, en nuestro día a día, vemos que muchas de las cosas que estamos haciendo podrían ser cambiadas porque nosotros no le damos pensamiento. Yo tengo mi alarma, pero no me funciona muchas veces porque yo duermo eh, y la alarma sigue tocando y tocando y tocando. ¿Por qué es eso? Porque tengo sueño y soy un muchacho. ¿Y por qué Porque es eso? porque ¿Por qué tengo sueño? porque te acuestas tarde. Exactamente. Y vamos a ver, si sigo preguntando por qué y por qué y por qué, el problema, estoy acostándome demasiado tarde y no estoy durmiendo bien. Aquí tenemos la solución, hermanos. Ahora, si preguntamos la pregunta de nuestra vida espiritual, ¿por qué es que no estoy yendo a la iglesia muchas veces? Pues vamos a buscar, seguir preguntando por qué es que estamos haciendo esto, por qué eso, por qué eso, por qué eso, y llegamos al origen del problema. ¿Por qué es que no estamos orando mucho? ¿Es que no tenemos el tiempo? ¿Es que no tenemos el deseo? Y seguimos preguntando por qué y por qué. ¿Es que no tienes fe? ¿Es que te sientes alejado de la iglesia? ¿Es que tú estás yendo a la iglesia más por las personas que Dios? Hay muchas preguntas y cada pregunta viene con más preguntas. Pero si sigue ese cordón hasta el fin, tú lo vas a encontrar las respuestas. La Biblia nos da muchas respuestas. Si nosotros solo buscamos y preguntamos, encontramos muchas de las cosas que están pasando en nuestra vida. Nuestra vida no es algo que es totalmente, ¿cómo lo digo? Nuestros problemas no son algo que son nuevos a nosotros solos. No sé si han escuchado, pero hay mucha cosa de inteligencia artificial ahora, que uno puede decir que una persona famosa dijo esto, puede hacer canciones sin el artista saber que están haciéndolo. Tú puedes hacer fotos que nunca existían en el pasado. Hay muchas cosas nuevas y están causando muchos problemas nuevos. Pero todos esos problemas ya pasaron en el pasado. Muchos de los problemas que tenemos ahora con políticos ya han pasado. La historia es mirando a las cosas que han pasado en el pasado y podemos usar eso y aplicarlo a nuestras vidas ahora. No sé si han notado, pero cuando vamos a predicar, si escuchamos a las clases, nosotros usamos la Biblia, un libro antiguo, como referencia, un libro de historia. ¿Y qué es lo que le enseña? Que si vayamos al pasado, ¿cómo es la frase que dijo papi hace algunos domingos? No me acuerdo. Para que no repitamos lo mismo. Exactamente. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué no queremos repetir lo mismo? Bueno, porque vamos a caer otra vez. ¿Y por qué es malo que callamos? Él nos dijo que tenemos que recordar el pasado para que no caigamos en lo mismo. Creo que eso fue lo que él dijo. Ujú. ¿Y la otra pregunta qué fue? ¿Y por qué es mal caer? Bueno, porque entonces nos ponemos en contra, ponemos a Dios en contra de nosotros porque somos desobedientes y vamos a tener castigo. Tenemos muchos ejemplos de eso. Exactamente. Cuando vemos la historia de Samson, por ejemplo, vemos tópicos de infidelidad, de perseguir mujeres. Podemos ver que tenemos que confiar en Dios. Podemos ver que tenemos que seguir a Dios hasta, si es difícil, siempre confiar en Dios. Si vemos a la historia de Jonás, vemos que tenemos que confiar en Dios. Vemos que es malo mentir
Si vemos la historia de Esther, vemos que hay que hacer todo para adorar a Dios, para ser, ¿cómo se dice? Tenemos que ser honestos con somos quienes somos. Hay muchas cosas que la historia nos dice que aplica todavía hoy en día. Muchas de las preguntas que tenemos nosotros no son preguntas nuevas, son preguntas que personas en la Biblia tuvieron. Hermanos, cuando usted tiene un problema, preguntan ¿por qué? ¿Por qué es que sigue a Jesús? ¿Por qué es que amas a Dios? ¿Por qué es que tú vas a esta iglesia? ¿Por qué es que tú no te quedas en casa y solo lees la Biblia? ¿Por qué es que te reúnes? ¿Por qué es que tú das dinero a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, te digo, esta palabra ya se está volviendo nada. Lo estoy diciendo tantas veces, Es como los pero niños exactamente, que preguntan y preguntan y preguntan. sí, siguen preguntando. Pero el punto de la pregunta es hacerte para ponerte a pensar. Yo sé que en el pasado, yo, en mi clase de matemática, yo me ponía a sentarme ahí y escuchar las lecciones, pero la información no quería entrar en mi cabeza. Y yo me quedaba dibujando, dibujando, y no ponía atención porque no entendía. Y un día tenía que preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué es que no estoy entendiendo? Porque no entendía la forma que lo estaba enseñando. Y tenía que encontrar el remedio, que era buscar otra forma de aprender. Es pues, una, ¿cómo se dice? Era una opción buena para yo aprender. Pero, escúchame, hermanos, que se me fue el mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo una organización media loca aquí. Ahí. Tenía que buscar la mejor opción para aprender mejor. Y eso era algo simple. Y otra vez, cuando vayan en su día a día, pregunta ¿por qué? Cuando oran, hermanos, preguntan por qué están orando por las cosas que están orando. ¿Y por qué no oras por las cosas que no oran? Cuando estás buscando algo para poner tu prioridad en tu vida, pregúntate por qué es eso. ¿Por qué no es otra cosa? Son muchas preguntas media básicas, muchas preguntas que uno puede decir que, oye, ya sé la respuesta, pero cuando uno sigue preguntando, encuentra la profundidad de la pregunta. La Biblia es un libro demasiado increíble, lleno de historias que nos enseñan mucho. Pero creo que en Mateo 2 a 18, 12 a 4 otra vez, es una de las lecciones más importantes que tenemos que aprender, que es, vamos a enfocarnos en el 4. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Hermanos, tenemos que ser como los niños. Tenemos que seguir preguntando por qué. Tenemos que seguir mirando a los sistemas que tenemos en este mundo y preguntar por qué. ¿Por qué es que toleramos esto? ¿Por qué es que dejamos que esto pase? ¿Por qué es que no nos importa esto? ¿Por qué es que no importa esto? Tenemos que seguir preguntando y llegar a las conclusiones que llegamos al respecto, claro, con la Biblia. Dios es un Dios
lleno de sabiduría y amor. Algunas veces no tenemos todas las respuestas. Muchas veces no vamos a tener las respuestas. Nosotros somos humanos. Pero Dios nos ha dado algo que se llama la iglesia. Todos nos podemos juntar juntos a responder estas preguntas juntos. Si hay un problema, si no sabe cómo responder una pregunta, ¿cuántos somos aquí? Tenemos 13 otros hermanos que podemos unirnos, ayudarnos a crecer. Tenemos esta familia, como lo sigo diciendo, que nos ayuda a crecer y queremos llegar a la misma meta, que es ir al cielo, que es adorar a Dios por siempre, que es vivir en un mundo sin dolor, sin angustias, sin enfocarnos en el dinero, sin pecado, sin todo. En un cielo que es perfecto. Eso es la meta. Pero durante que estamos en la tierra, tenemos que estar preguntando por qué. Gracias, hermanos. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, gracias por darnos tantas cosas, Señor. Gracias por darnos cuerpos que no funcionan. Gracias por darnos cerebros que nos ayudan a pensar. Y gracias por enseñarnos perfectamente, Señor. Gracias por darnos sabiduría cuando lo pedimos. Y Señor, te pido por todas las personas que están aquí esta noche. Te pido que lo bendiga a ellos y sus familias. Te pido que esta noche cuando vayan a dormir, que ellos puedan dormir bien. Y Señor, te pido por todos sus ángeles. Gracias por siempre enseñarnos tu amor. Y gracias por darnos la bendición de otro momento para aprender, otro momento para vivir, otro momento para adorarte, Señor. Gracias por todo. Gracias por tu Hijo Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Amén.